Damos gracias a Dios en esta noche, amén. Vamos rápidamente a lo que vinimos. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hemos estado trayendo una serie sistemática acerca del tema aprendiendo a conocer la voz de Dios. Acuérdese que lo más importante para un creyente, después de haber sido salvo, es aprender a discernir y diferenciar la voz de Dios entre todas las demás voces. ¿Alguien me puede decir amén? ¿Un amén por ahí? ¿Están conmigo en esta noche? Después que un creyente es salvo, lo más importante para él es aprender a diferenciar la voz de Dios entre todas las demás voces que cotidianamente, diariamente nos están hablando. ¿Cuántos saben que hay muchas voces que nos están hablando actualmente? Pero dentro de todas esas voces hay una voz que nosotros tenemos que diferenciar y es la voz del Señor. Yo lo asocio como el padre de familia, que cuando pueden aquí muchas personas estar hablando, pero cuando papá habla, esa voz se diferencia entre todas las demás voces. ¿Por qué? Porque el niño o la niña ha adiestrado su oído para diferenciar la voz del padre entre todas las demás voces. Una de las cosas más importantes para nosotros, para poder conocer la voluntad de Dios, es poder discernir y conocer su voz. Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo yo puedo seguir a Jesús? ¿Cómo yo puedo entrar en sus planes? ¿Cómo yo puedo entrar en sus proyectos? ¿Cómo yo puedo entrar en el propósito de Dios si yo nunca escucho su voz? Nosotros no podemos entender cuál es el plan y propósito de Dios para nosotros si primeramente no aprendemos a escuchar y a conocer la voz de Dios. Sabemos lo que dice la Biblia. Podemos transcribir literalmente, podemos hablar, decir todo lo que dice la Biblia. Pero no conocemos exactamente, si no aprendemos a conocer la voz de Dios, cuál es el ministerio, cuál es el llamamiento, cuáles son los dones, cuál es el plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida, si no hay una línea relacional con Dios. Y esa línea relacional con Dios es la que nos hace discernir y conocer la voz de Dios. La semana pasada nos basamos más en escuchar la voz de Dios. Pero hoy vamos a tratar de basarnos un poco más en su voluntad. Yo quiero que tú sepas que todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace está basado en su perfecta voluntad. Todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace está dentro del marco de su voluntad. Ahora, otra cosa. Todo lo que Dios dice y todo lo que va a hacer, antes de que Dios los haga, se lo declara a los hombres. Antes que viniera un diluvio universal, Dios tomó un hombre llamado Noé, que estuvo 120 años predicando de que vendría un diluvio universal. Y pregunto, ¿serán suficientes 120 años para que alguien se arrepienta? Sin embargo, no bastó, porque estuvo predicando 120 años y aparentemente su ministerio fue un fracaso. ¿Por qué? Porque solamente se salvaron 8 personas en el diluvio. Ahora fíjate, el Señor dice que Cristo viene pronto y Dios nos lo está revelando, no solamente por su palabra, sino a través de señales. ¿Por qué Dios revela todas las cosas a través de su palabra y señales? Bueno, Jesús lo dijo: si tú no crees por mi palabra, creerán por mis señales. Si tú no crees por lo que yo te digo, tú vas a creer por lo que yo hago. Entonces, Dios no hace nada, absolutamente nada, ni dice Dios no hace absolutamente nada si primeramente no se lo revela al hombre. Lo que Dios quiere hacer contigo, Él te lo revela. Los planes y los propósitos de lo que Dios quiere hacer contigo, Él te lo revela. Dice Amós capítulo 3, versículo 7, no hará nada Jehová el Señor sin que antes no se lo revele a sus siervos los profetas. Dios no hace absolutamente nada si primeramente no se lo revela a los hombres. Dice, no hará nada Jehová el Señor sin que antes le revele su secreto. ¿Revele qué? Revele sus secretos. Entonces, no hace nada Dios sin que primeramente no nos lo revele a nosotros. Entonces, es muy importante para nosotros ser efectivos en el ámbito ministerial, saber para qué Dios nos ha escogido. Ya sabemos que Dios nos escogió.
Usted sabe que usted es un escogido, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos escogió Dios? No, muchos de nosotros no sabemos para qué Dios nos escogió. Entonces, como no sabemos para qué Dios nos escogió, tomamos posiciones que Dios nunca nos dio. Nos instalamos, nos ponemos nosotros, pero Dios nunca nos puso. Y dice Jesús que árbol que su padre no plantó, ¿será qué? Desarraigado, porque no está dentro del marco de la voluntad de Dios. Ahora, por eso nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios necesitamos, iglesia, aprender a discernir y escuchar su voz. Hay gente que anda por sentimientos. Y usted no anda ni vive por sentimiento. Usted vive y anda por fe. ¿Me escuchó? Por fe andamos y no por vista. No es por lo que yo siento. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Es que yo siento en mi corazón. ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón? Esto no es corazonada. Yo siento una corazonada. Siento mariposita en el corazón. Cuidado con las maripositas. Y lo que tú sientes en el corazón, porque no andamos por sentimientos. Si fuera por sentimiento, Abraham jamás en la vida hubiera entregado a Isaac. Entonces, hay tres tipos de voluntad. La Biblia dice que hay una voluntad buena, hay una voluntad mala y hay una voluntad independiente. La voluntad buena, por supuesto, es la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios tiene tres ingredientes: es buena, es agradable y es perfecta. Eso significa que nosotros no tenemos que quitarle ni añadirle absolutamente nada, sino que tenemos que entrar en esa perfecta voluntad para entonces ser efectivo en ella. La segunda es mala. La voluntad mala, ¿a quién pertenece? A Satanás. Todas las cosas, mire para acá, todas las cosas que Dios aprueba, Satanás las desaprueba. Todas las cosas que Dios ama, Satanás las desprecia. Y está una voluntad independiente, que es la voluntad de los hombres que vive independientemente de Dios. Jesucristo dijo que esa voluntad independiente nunca en la vida será efectiva. Está incapacitada para hacer la obra de Dios. Él lo dijo de esta manera: sin mí nada puedes hacer. O sea, una voluntad independiente, separada, aparte de la voluntad de Dios, jamás en la vida será efectiva y mucho menos aprobada por Dios. Busca conmigo Hechos capítulo 22, versículo 14, porque estamos asociando siempre, ¿no?, la voz de Dios con su voluntad y los planes y propósitos que Él tiene para con nosotros. Cuando hablamos de voluntad, ¿de qué hablamos? Hablamos de planes, hablamos de propósitos, hablamos de destino espiritual. Eso es por lo cual nosotros hemos venido a esta generación y por lo cual nosotros hemos sido escogidos. Mira lo que dice en Hechos capítulo 22, versículo 14. Aquí en este capítulo, el apóstol Pablo estaba predicando, estaba enseñando en el templo y se levantaron los judíos contra él. Y entonces todo el mundo se agolparon y él comienza a defenderse y a testificar delante del pueblo. Y en uno de esos testimonios que él está dando, él dice cómo Ananías, ¿se acuerdan ustedes? Ananías, con una revelación de Dios, vino a donde estaba él para decirle que él había sido escogido con un plan y un propósito divino. Y entre esas cosas que le dijo, dice el 14, y él dijo, ¿quién fue el que dijo? Ananías. El Dios de nuestros padres. Cuando habla del Dios de nuestros padres, usted sabe que Pablo era judío de la tribu de Benjamín. Entonces él se está remontando a sus ancestros. Cuando hablamos del Dios de nuestros padres, acuérdase que Dios siempre se refiere al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Estamos hablando de un Dios generacional, un Dios ancestral de todos nuestros antepasados. Ahora dice, ese Dios ancestral, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese Dios vuestro, mira lo que dice el 14. ¿Qué dice ahí? Te ha que, aquí vemos 5 cosas, ¿no? O 4 cosas. 1, te ha escogido. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios a nosotros nos ha escogido.
No es que yo acepté a Cristo, usted no aceptó nada. Usted y yo, dice Efesios capítulo 1, versículo 6, que fuimos aceptos en el amado. ¿Cuándo tú crees que Jesús te aceptó a ti? ¿Tú crees que Jesús te aceptó a ti el día ese que te predicó el evangelista, el pastor, o cuando tú miraste por la televisión? Yo no sé de qué manera usted se convirtió al Señor y que en ese día Dios te estaba diciendo yo te acepto a ti. No, yo quiero que tú sepas que la aceptación de Dios hacia ti fue antes que el mundo existiera. Wow, eso está poderoso. Efesios capítulo 1, versículo 4. Escucha, antes, ay Dios mío, mire para mí por favor, mire para acá. Antes que usted viniera a esta generación, antes que usted viniera a este mundo, ya tú habías sido acepto en Jesucristo. Eso está poderoso. Antes que tú nacieras, antes que tus padres nacieran, antes tus abuelos, antes que todos tus ancestros, toda tu descendencia naciera, ya Dios te había escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Y así como tú eres hoy, así como tú eres, tú fuiste y eres aún todavía acepto en el amado. Eso es para que usted alabe y usted glorifica a Dios. Él no te desecha. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice, según nos escogió en Él. ¿Según qué? ¿Nos escogió en quién? ¿En quién nos escogió? Nos escogió Jesucristo. Él no te escogió a ti deliberadamente. Si nos escoge fuera de Jesucristo, somos consumidos. Porque por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos aceptos. ¿Sabe por qué somos aceptos? Miren para mí. ¿Sabe por qué somos aceptos? Porque nos escogió en Jesucristo. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue acepto de tal manera que con un solo sacrificio nos hizo perfecto para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué Dios nos escogió en Jesucristo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para eso, dice la Biblia, nos escogió en amor. ¿Qué sigue diciendo? Habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptado hijo suyo en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo es su afecto para nosotros? Diga, es puro. El puro afecto de su... ¡Wow! ¡Qué poderoso está esto! Con el cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, usted tiene que entender que antes que el mundo existiera, antes que Dios creara el mundo, ya Dios tenía planes y propósitos contigo de tal manera que ya te había escogido. Ahora, cuando tú aceptas o cuando tú te dan el plan de salvación y tú entras en ese plan, se está ratificando lo que Dios predestinó para ti de antemano. Por eso Él dice, no me elegiste. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, tú no me elegiste a mí. ¿Sabe por qué nosotros no elegimos a Dios? Porque casi nunca el hombre va a tomar la iniciativa de escogerlo a Él. Como el hombre jamás en la vida tiene su propia iniciativa de buscar las cosas celestiales, porque para muchos le parece locura, dice Dios, entonces yo meto mi mano de dentro del vulgo, dentro del montón, y te escojo a ti dentro de todos. No me escogiste tú a mí, yo te he escogido a ti. Dice, y te he puesto. ¿Dónde nos puso Dios? ¿Dónde fue que Dios nos puso? Nos puso en Jesucristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces dice, vamos a retomar esto, no me escogiste tú a mí, yo te escogí a ti. Juan capítulo 15, versículo 16, y te he puesto. ¿Dónde nos ha puesto el Señor? Es Jesucristo. ¿Para qué nos ha puesto Jesucristo? Para que llevemos frutos. Ahora, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice el Señor? De la única manera que nosotros podemos llevar fruto es en Cristo. Porque separado de mí, no puede fructificar. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, vosotros sois los pámpanos. En que el mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. Y todo aquello que se corta y se echa fuera está propenso a secarse. ¿Habrá muchos creyentes secos por ahí? ¿Ramas secas? Dice que la rama seca está propensa ¿a qué? A ser quemada. Ahora, Dios no nos escogió para eso. Diga, Dios me escogió. No para ser quemado, sino para producir los frutos del reino. Los frutos del reino son los que permanecen. Por eso dice, yo no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Y te he puesto para que llevéis frutos. Y esos frutos permanezcan. ¿Por qué permanece? Porque no son frutos humanos. Los frutos humanos son esporádicos, son temporarios. Los frutos del Espíritu y lo que produce Dios en nosotros son para siempre. Y esos frutos permanezcan. ¿Para qué tienen que permanecer esos frutos? Para que todo lo que le pida al Padre en mi nombre te sea otorgado. Él te lo dé. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Él le da gloria. ¿Qué tengo que hacer yo para todo esto? ¡Nada, hombre! Diga, Él lo hizo todo. Solamente yo lo que tengo que creerme que fui escogido. Que Dios quiere manifestar a su Hijo en mí para que yo lo conozca. Y conocer al mismo tiempo cuál es su voluntad y el plan y propósito por lo cual yo existo. Por lo cual yo respiro. Estoy tomando una porción de aire de esta tierra. Eso está poderoso. Estamos en Hechos capítulo 22, versículo 14. Dice, el Dios de vuestro Padre te ha escogido. Mire para acá, está hablando de una manera singular. Está hablando de una manera personal. Te está hablando de una manera individual. ¿Qué me quieres decir con eso, pastor? Que usted tiene que sentirse privilegiado. No estoy diciendo Dios nos escogió. Escucha, no dice Dios nos escogió. Te está diciendo Dios te escogió. Vamos, diga, Dios me escogió. Vamos, Dios me escogió a mí. Por eso que usted está sentado o sentada aquí en esta noche. Tú no viniste aquí por tu propia voluntad. Tú estás aquí en esta noche por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque antes que esta voluntad se cumpliera, Él te había escogido para que todo lo que está sucediendo en tu vida esté dentro de ese marco de su perfecta voluntad para ti. Entonces, mientras ese proceso se va desarrollando progresivamente en nosotros, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que vayamos en la dirección correcta, porque de lo contrario puedes perder el norte. Y te vas a estar dando vuelta en un círculo vicioso durante muchos años como el pueblo de Israel, por no tener la visión correcta, la percepción correcta, la óptica correcta de lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Por qué tú crees que el pueblo de Israel se mantuvo 40 años en el desierto? ¿Por qué? La Biblia dice que por rebeldía, por desobediencia, por ser duro de servir. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que Dios iba delante de ellos todos los días, de día y de noche, 24 horas al día, de noche en una columna de fuego y de día en una columna de nube, ellos no podían ver la gloria de Dios, que era el que los guiaba. ¿Qué significa eso? Que la desobediencia, el pecado y la rebeldía jamás en la vida te deja ver la gloria de Dios y mucho menos entender su voluntad para ti.
Está fuerte, pero es real. Amén. Entonces aquí sigue diciendo, Dios me escogió. Y cuando yo digo, Dios me escogió, yo hago así y tiemblo por dentro. ¿Por qué? Porque una persona con tantos defectos como yo, una persona con tantos pecados, con tantas debilidades, con tantos errores y con tantas imperfecciones que Dios me haya escogido a mí. Dios lo que escoge es lo imperfecto. ¿Por qué escoge lo imperfecto? Precisamente para manifestar su gloria, para perfeccionarlo. Por eso dice que el Señor no vino por los sanos, el Señor vino por los enfermos. Porque el Señor vino por los enfermos para manifestar su gloria en medio de su necesidad. Entonces lo que sí sabemos es que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar perfecta en los días de Jesucristo. Entonces, cuando usted se vea que todavía hay áreas de su vida que están deficientes, el Señor te dice, escucha, el Señor te está diciendo en grandes voces, todavía contigo no he terminado. Cuando tú veas a un hombre grandísimo, cuando hablo grandísimo estoy hablando en estatura espiritual. Esos hombres grandísimos, esos hombres que Dios usa poderosamente. Dice, wow, ¿cuándo yo puedo llegar allá? Sí, pero esos hombres que están en esa dimensión, también Dios está tratando con ellos. Con ellos todavía Dios no ha terminado. Lo que pasa es que esos hombres que tienen esa estatura, que tienen tantas debilidades, tantas imperfecciones como tú, aprendieron a escuchar la voz de Dios y conocen la voluntad de Dios para él. Por eso es que han llegado al top, han llegado a otros niveles espirituales. Uno, porque oyeron. Dos, entendieron, conocieron y obedecieron la voz de Dios. Por eso es que van de gloria en gloria y de poder en poder. La pregunta es, ¿tú crees que tú eres mejor que antes? ¿Tú crees que tú has mejorado? ¿Y cómo yo sé que yo soy mejor, pastor? Las cosas que tú hacías, ¿las sigues haciendo o ya no las haces ya? ¿Verdad que no? Entonces, ¿has mejorado? ¿Hemos mejorado o no hemos mejorado? Entonces Dios nos va perfeccionando cada día. Dios te escogió y está tratando con cada uno de nosotros. Si cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y ofrendó su vida en propiciación por la nuestra, ¿qué no puede hacer Dios ahora que ha sido justificado? Dios está tratando con nuestros defectos. Dios está tratando día a día ahí con nuestras debilidades. Su poder se hace perfecto donde está nuestra debilidad. Dios va restaurando nuestros pensamientos día a día. No sé si usted ha sentido una lucha espiritual, que por aquí te viene un pensamiento, pero por acá te sale Dios al encuentro y te dice, no, esto es así. Y tú reemplazas el pensamiento de tu voluntad por el pensamiento de la voluntad de Dios. ¿A cuánto le pasa eso? Y cuando la voluntad de Dios va reemplazando nuestros pensamientos naturales, nuestra mente se va renovando. Y cuando nuestra mente se va renovando, usted está siendo transformado por la renovación de su entendimiento. Usted no se da cuenta. Pero las personas que están en su entorno, las personas que están a su alrededor, dicen, wow, tú no eres la misma persona que yo conocí hace un año. Es más, instantáneamente, todo aquel que conoce a Cristo, instantáneamente comienza a cambiar. Mira una persona, pero estoy hablando de personas que han nacido de nuevo. No estoy hablando de convencido, estoy hablando de convertido. Personas que conocieron a Jesucristo y de verdad nacieron de nuevo. Un nacido de nuevo comienza hoy y míralo un mes después para que tú veas. Míralo a los 3 meses para que tú veas. Te lo digo por experiencia propia. A los 3 meses ya yo era un hombre transformado. Ya no había cerveza, ya no había cigarrillo, ya no había droga, ya no había discoteca, ya no había mujeres, ya no había mundanalidad. Ahora lo que quería era Cristo, 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 porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sabes lo que yo de? Hoy el mundo te dice allá afuera, oye, pero tú no sabes lo que tú te estás perdiendo. Cuando yo conocí a Cristo, ¿tú sabes lo que yo dije? Yo no sabía lo que yo me estaba perdiendo. Cuando yo me convertí al Señor, dije, wow, esto es lo que yo necesitaba. Mira lo que yo me estaba perdiendo. Entonces yo no necesito nada más que a Cristo, porque en Cristo lo he encontrado todo.
Eso es para que usted alabe, usted glorifique el nombre del Señor. Ahora, escucha para acá. El Dios de vuestros padres, el Dios del universo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, te escogió a ti. ¿Usted me está escuchando? Te escogió a ti. Y no lo hizo de una manera colectiva. O sea, que tiró hacia una red y tú caíste ahí por casualidad. No. Él preparó ese encuentro de antemano. Para este tiempo, para esta hora, para esta generación, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora de todo lo que se quiere debajo del sol. Vamos a decir, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Bendita hora cuando nosotros conocimos al Señor. Nos encontramos con Él. Entonces, recuerda, eso no fue por casualidad. Él propició esa cita para que tú lo conocieras y te encontraras con Él. Es como cuando tú conoces a alguien de oídas, ¿no? Y nunca lo has visto. Pero se prepara una cita y se buscan diferentes contactos para propiciar esa cita en un momento y una hora específica. Eso fue lo que te pasó a ti y a mí el día que nos encontramos con Cristo. Bendito día y bendita hora. Bendigo ese día que me encontré con el Señor. Entonces, el Dios de la gloria, el Dios de nuestros padres, el Dios de la historia, el Dios del universo, vamos, haga así, diga, me escogió a mí. Antes que Él hiciera el mundo, ya Él te había escogido a ti. Antes que Él hiciera todo esto que vemos nosotros con nuestros ojos, ya tú habías sido escogido. No te hace así, no te mueve eso por dentro, así no te sacude por dentro. Amén. Vamos a seguir aquí. Porque hay mucha tela que cortar aquí esta noche y queremos aprender. Dice, el Dios de vuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? ¿Para qué me ha escogido Dios? ¿Para ser salvo? ¿Para qué me escogió Dios? ¿Para ser salvo? Diga, ¿para qué me escogió Dios? Dios te ha escogido para conocer su voluntad. Porque si tú eres salvo sin conocer la voluntad de Dios, ¿de qué te sirve? Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, sabemos para qué fuimos salvos. Si tú no conoces la voluntad de Dios, tú no sabes para qué tú fuiste salvo. Tú no sabes para qué Dios te escogió. Tú no sabes para qué tú existes. Esto está poderoso. Dios me escogió a mí, vamos a decir, Dios me escogió a mí para conocer su voluntad. Wow. ¿Sabe que el deseo de Dios es que tú y yo seamos llenos, de pie a cabeza de la voluntad de Dios? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué tú quieres ser lleno del Espíritu Santo sin conocer la voluntad de Dios? Dame unción, dame poder, dame espíritu, dame poder. Oye, me escucha lo que te voy a decir. Todo eso es necesario para poder vivir la vida cristiana. Pero nosotros necesitamos conocer y ser llenos, más de que cualquier cosa, de la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9, porque me está mirando así y dice, pastor, ¿y cómo que es eso? Bueno, vamos a la Biblia y regresamos aquí. Colosenses capítulo 1, 9. ¿Qué dice ahí? Mira para mí. ¿Por qué Pablo oraba y se postraba e intercedía por la iglesia de Colosas? ¿Por qué? ¿Para qué él oraba? Vamos, aquí lo dice, 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, ya que se está involucrada toda la iglesia, un equipo de oración, un grupo de oración, todos nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. Diga, orar sin cesar. ¿Para qué Pablo oraba sin cesar? Dice, oraba y pedía que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Wow! ¡Qué poderoso está esto! ¿Por qué Pablo oraba por la iglesia de Colosa? ¿Para que fuera qué? ¿Lleno del Espíritu Santo? Para que sea lleno del conocimiento. ¿Estás conmigo? ¿Del conocimiento de qué? O sea, para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser su oración de aquí en adelante? Dame autoridad, dame unción, dame poder. Hello. ¿Para qué quiere eso? ¿Para lucirte? ¿Para qué yo quiero todo eso sin conocer la voluntad de Dios para mí? Pues tuve mucha gente aparentemente lleno del Espíritu Santo cometiendo errores. Hablan en lengua, profetizan, patean, hacen esto y tú lo ves que cometen errores garrafales. ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios. Es que estoy lleno del Espíritu, dame unción, dame poder. El Señor te toca, el Señor se manifiesta. Pero entonces, como el Señor se manifiesta y Dios se revela en nosotros, en vez de discernir la voz de lo que quiere hacer a través de nosotros, lo que nos complace es ser lleno, sentir la presencia, el cosquilleo, que si hablo en lengua, que si los dones, pero sin saber cuál es la voluntad de Dios de aquí en adelante para hacer con todo ese potencial que Dios me ha dotado. Usted sabe, los que venimos de años de la iglesia tradicional, que todo el mundo lo que le gustaba era antes solamente hablar en lengua y ser lleno del Espíritu Santo. Y no le importaba la Biblia. A los institutos bíblicos, a los seminarios le llamaban cementerios. Le decían que todo el que iba a un seminario estaba, mira, ese está metido en el cementerio. Porque en los tiempos bíblicos no habían libros, pero había poder de Dios, poder. ¿Te acuerdan ustedes? Hasta lo cantábamos. No había muchos libros, pero poder de Dios. Y todo el mundo, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Pero acabando con su vida espiritual, hablando cosas que no sabían como Job. Dice, yo hablaba cosas que no sabía. ¿Por qué? Porque nunca te documentaste con la palabra de Dios y nunca conociste la voluntad del Padre. De ahí venimos todos, de esa cepa venimos todos. Pero Dios se nos reveló a nosotros para conocer cuál es su voluntad y saber para qué fuimos escogidos. Entonces, vamos a retomar esto. Dice que Pablo oraba y doblaba su rodilla. ¿Para qué? Para que la iglesia de Colosa fuera lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando tú eres lleno de la voluntad de Dios, esa voluntad revelada te da conocimiento y sabiduría para tomar buenas decisiones con tu vida espiritual, dentro del marco del plan y propósito de Dios para ti. Amén. ¿Cuál va a ser tu oración a partir de hoy? Padre, lléname del conocimiento de tu voluntad. Dobla tu rodilla y dice, Padre, lléname del conocimiento de tu voluntad. Padre, lléname, escucha, lléname del conocimiento de tu voluntad. Cuando tú eres lleno del conocimiento de tu voluntad, ya tú no conoces más nada que su voluntad. Amén. Vamos al 14. Vamos de nuevo al 14, 22, 14. Dice, Dios nos escogió para que conozca su voluntad. Wow, esto está poderoso. Déjame dejarle un momentito, porque estamos hablando de la voluntad, ¿verdad? ¿No te acuerdas de la oración modelo? ¿Qué era lo que decía Jesús en la oración modelo? Una de las partes de la oración modelo, en Mateo capítulo 6, versículo 10, era, Padre, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. El deseo de Dios es que la voluntad de Él manifieste en el cielo, se revele aquí en la tierra sobre su iglesia. Pastor, y es que yo no tengo autonomía propia, yo no tengo criterios propios. Sí, tú tienes tu pensamiento propio. Escucha, tú tienes tus gustos, tú puedes escoger tus colores, tú puedes escoger tu casa, la casa que te gusta, el carro que te gusta, el país que te gusta, la comida. Tú puedes escoger todo eso. Pero en nuestro estilo de vida,
Tú tienes que elegir la voluntad de Dios. ¿Es que acaso yo soy un títere de Dios? ¿Soy una marioneta de Dios para hacer solamente su voluntad? No eres ningún títere de Dios. No eres ninguna marioneta de Dios. Eres creación de Dios. Y como Él es tu creador, Él sabe qué es lo mejor para ti. Cualquier cosa que nosotros hagamos fuera de su voluntad no es factible, no es propicia para nosotros. Nos afecta en todos los aspectos. Pero entonces Dios nos manda que hagamos su voluntad, porque en su voluntad tú eres sabio, en su voluntad tú tienes conocimiento, en su voluntad tú sabes para qué Dios te escogió, su voluntad tú tienes firmeza, en tu voluntad tú eres feliz, en su voluntad tú eres vencedor, en su voluntad tú eres el ser más feliz que existe sobre la faz de la tierra. Por eso es que Dios te inclina a través de su Espíritu y por medio de su palabra para que hagamos solamente su voluntad y no la nuestra. Dios no te cancela como ser humano, es todo lo contrario. Te promociona en su voluntad como ser humano, de gloria en gloria y de poder en poder. Es como la luz de la aurora que va progresivamente en aumento hasta que el día se hace claro y perfecto delante de nuestros propios ojos. Amén. Entonces el Señor decía, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, para nosotros poder, miren para mí, para nosotros poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en el cielo, tenemos que estar conectados con el cielo. Si yo no estoy conectado con el cielo, jamás puedo hacer la voluntad del cielo aquí en la tierra, aunque esté dentro de una iglesia. Amén. Busca por favor Mateo capítulo 7, versículo 21. Y regresamos después aquí a la última parte. Estoy hablando de esto porque dijimos que hoy íbamos a hablar de la voluntad, ¿verdad? Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Este es un versículo bíblico conocido por muchos, pero lamentablemente practicado por pocos. Mire para acá. No todo, mire para acá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué poderoso está eso. ¿Por qué? Mire para acá, mire para mí un momento, por favor. Dice Romanos capítulo 10, en el versículo 13, que todo aquel que invocar, apunta todo eso, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, porque todo, dice Pablo en la iglesia de Roma, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo es posible que el mismo Señor, Jesucristo, está diciendo aquí, no todo el que me dice, Señor, Señor, será salvo? ¿Hay alguna contradicción? Hay una aparente contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo le dice a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre de Cristo será salvo. Y aquí dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra Señor involucra obediencia. Obediencia al Señor. Mire para acá. Dios se manifiesta al creyente de dos maneras. Uno, como tu Salvador, y dos, como tu Señor. Cuando tú aceptas, cuando tú haces la oración de fe, tú dices, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Como Salvador tú tienes todos los beneficios de la cruz a tu favor, pero como Señor, Él es el que te demanda obediencia para que tú puedas recibir todos los beneficios que te otorga la cruz. ¿Me escuchó eso? Como Salvador tú demandas, tú pides, tú exiges lo que a ti te pertenece por herencia. Lo que dice la palabra del Señor que Él te da en la cruz. Por sus llagas fuimos curados. Dice que llevó nuestra enfermedad a la cruz del Calvario. Nos justificó. Con su sangre nos perdonó. Inscribió nuestro nombre en el libro de la vida. Nos resucitó juntamente con Cristo. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Todo eso es bueno.
Pero ahora como el Señor te dice, tú tienes que obedecerme. Y hacer la voluntad mía aquí en la tierra como yo la he predeterminado allá arriba en el cielo. ¿Dónde fue que usted fue predestinado? Ante la fundación del mundo. ¿Dónde? En el cielo. Tú vienes del cielo. Tú vienes de Dios. Para que la voluntad de Dios allá arriba en el cielo, donde tú fuiste predestinado y creado, la hagas entonces aquí en la tierra después que te encontraste con Jesucristo. ¿Sabías tú que el propósito de Jesucristo es reformar todas las cosas allá arriba en el cielo con las que están aquí en la tierra? Dice hasta que llegara el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Así las que están en el cielo como las que están en la tierra. A través de Jesucristo. Entonces tenemos que entender esto. Él dice, hágase su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿por qué no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Entendamos esto, por favor. Y esto es para que hagamos un balance espiritual en esta noche, conforme a la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, escucha, no todos. El que habla, el que dice Señor, y estoy hablando Señor, Señor con mayúscula, estamos hablando del Señor Jesús, aquel que cuando lo invocamos somos salvos. Dice, entrará en el reino de los cielos. ¿Pero cómo es eso? Si es que a través de Jesucristo nosotros entramos al reino. Porque estamos invocando a alguien que aquí lo dice, que no obedecemos. Dice, ¿sabe entonces quién en sí entra? Dice, ¿quiénes son los que no entran? Pero aquí dice también, ¿quiénes son los que entran? Dice, ¿sabe quiénes son los que entran? Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre que está. Entonces, escuche para acá. No es estar dentro de la iglesia y haber aceptado a Jesucristo. No es aceptar a Jesucristo, sino es aceptar su voluntad y hacerla. Una cosa es aceptar a Jesucristo y vivir en mi voluntad, pensamientos, criterios personales. Esto es lo que yo creo, esta es la forma. Hoy, yo no sé si ¿algunos de ustedes escucharon el programa de radio que me invitaron? ¿Alguien lo escuchó? Me invitaron a una programación radial aquí en la ciudad, me sacaron al aire, estuve hablando como unos 20 minutos acerca de las denominaciones. Las denominaciones no salvan. Ninguna denominación te va a salvar. Sin embargo, muchas veces vivimos orgullosos de nuestras denominaciones. Es que yo soy de la iglesia de Dios del MI. Yo soy hueso colorado. Y nos enorgullecemos de eso. No, que yo soy de la Asamblea de Dios. No, que yo soy de la iglesia, primera iglesia pentecostal. No, que yo soy bautista. Entonces, toda esa situación lo que ha hecho es desmembrar el cuerpo de Cristo. Cogemos porciones, nos inclinamos a porciones bíblicas cuando Cristo no está dividido. La iglesia de Corinto era la semilla denominacional. Uno decía, yo soy de Pablo, el otro decía, no, porque yo soy de Apolo, el otro decía, yo soy de Cefa, y otro decía, yo soy de Cristo. Había 4 grupos denominacionales dentro de una misma iglesia. Cuatro grupos denominacionales dentro de una misma iglesia. Eso significa que no todos los que estamos dentro de la iglesia estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser solícitos en buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuándo encontramos esa unidad espiritual? ¿Cuándo? Cuando conocemos la voluntad de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, se acabó el altercado, se acabó la discusión, se acabó la envidia, se acabó el celo, el traspié para el hermano, que si aquel me quita el ministerio, que si yo voy para adelante, que si aquel va para atrás, que si porque un banca está vacía, que porque aquella no está llena. Todas esas cosas se van, porque usted está tan ocupado en su salvación, con temor y temblor, y en hacer la voluntad de Dios, que lo que está en su entorno no le interesa. Es cuando usted se va a someter a los demás en el temor de Dios. Porque tiene identidad. La voluntad de Dios te da identidad. Te dice para qué yo te he escogido, qué es lo que te he dado, qué es lo que tú tienes y qué es lo que tú puedes hacer en mí. Y como tú sabes todo eso, tú tienes identidad espiritual.
Entonces a ti no te importa que aquel vaya más rápido y tú te quedes más atrás. A ti no te importa que aquel sea honrado, que aquel le dé un certificado, un reconocimiento, que aquel sea honrado públicamente. Hay un dicho que dice, no van lejos los de adelante, si los de atrás marchan bien. Y los de atrás marchan mucho mejor, aunque vaya un poco retrasado en la voluntad de Dios. Poderoso. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, escucha, ¿no profetizamos en tu nombre? Hello. Mire para mí. Esto es Biblia, diga Biblia. Dice que profetizaban fuera de la voluntad de Dios. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Ay, papá. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Tú sabes por qué echan fuera demonios? ¿Fuera de la voluntad de Dios? Porque se dice, no, porque pierdes la autoridad. No, el nombre de Cristo tiene autoridad. Y cuando tú mencionas el nombre de Cristo, mire para que todos los sacerdotes, los católicos que adoran a María y a las imágenes, hacen exorcismo mencionando el nombre de Cristo. ¿Echan fuera demonios, sí o no? ¿Los echan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo echan? Porque hay poder no en ti, sino en Cristo. Su nombre tiene poder y él dice, en mi nombre echará fuera demonios. Yo me acuerdo cuando yo era impío, que a mí por las noches, como yo me he criado toda mi vida dentro de la hechicería y la brujería, vengo de una descendencia, una parte cristiana y una parte por el área maternal, hechiceros. Y me crié más con los hechiceros que con los cristianos, aunque fue influenciado por ellos. Pero yo recuerdo que desde que yo era niño, joven, yo sentía que por la noche como una ente espiritual maligno me atrapaba, me controlaba, me neutralizaba y no me dejaba moverme. Y yo sentía que aquí la cabeza me hacía una bulla en mis oídos y yo sentía que eso me atormentaba. Y entonces yo recuerdo que a una persona cristiana, que de hecho era metodista, me dijo, cuando eso te suceda, me sueltas en el nombre de Jesús. Y yo era impío y de los malos, pero cuando así, con todo lo impío y todos los pecadores que era, cuando yo mencionaba el nombre de Jesús, me soltaba. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Dice, en mi nombre echará fuera demonios. Pastor, ¿y por qué aquellos 7 hijos de Ezeba? ¿Por qué aquellos 7 hijos de Ezeba fueron golpeados, maltratados y los demonios los desnudó y salieron corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te echo fuera en el nombre de Jesús el que predica Pablo. O sea, interfirió el nombre de Jesús con Pablo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Me escuchó eso? Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso fue lo que pasó. Pero escucha, dice que aún fuera de la voluntad de Dios, gente que el Señor no conoce, mencionan el nombre del Señor y algo tiene que pasar. Por lo menos yo me liberaba siendo un impío y habiendo hecho un pacto de sangre. Dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos milagros? ¿Por qué hacen todo eso si no hacen la voluntad de Dios? Lo dice el libro de Romanos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que lo que Dios te ha otorgado, lo que Dios te ha dado, no te lo va a quitar, pero tú tienes que darle cuenta de lo que hiciste con ellos. Y entonces les declararé. Ahora yo me voy a revelar a ti. Tú me estás declarando esto, yo te voy a revelar lo que va a pasar contigo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mira, hay dos cosas por lo cual nosotros como creyentes tenemos que estar preparados. Uno,
El día y la hora de su partida de esta tierra usted no lo sabe. No estoy hablando cuando Cristo venga a buscarlo, sino el día que usted muera. Sabemos el día que nacimos, pero jamás en la vida sabremos el día que moriremos. Aunque cuando vamos a morir, Dios como comienza a revelarse a nosotros. Dios comienza a revelarse para que nosotros nos preparemos. Estoy hablando de los creyentes, ¿no? Dios comienza a revelarse. ¿No te acuerdas lo que le dijo? Prepara tu casa porque ciertamente morirá, le dijo Ezequías. Y así sucesivamente. A Moisés le dijo, suba arriba al monte porque, tú sabes, baja mi presencia. Cosas así como esas. O sea, Dios siempre de alguna manera nos va a revelar cuando se nos esté acercando el día. Aunque tenemos que estar preparados, aunque usted no tenga el conocimiento y la revelación del día que se esté acercando tu partida. Pablo lo sabía. ¿No se acuerda lo que escribió Pablo? Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está preparada la corona de vida que el Señor, tú sabes, me dará a mí. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces Pablo sabía, ¿no? Como Dios me ha declarado que me queda poco tiempo. Entonces, pero eso es para los que conocen la voluntad de Dios. Eso es para los que tienen revelación de su voluntad. Ahora, si usted no sabe ni para qué Dios lo escogió, ni cuál es su ministerio, ni cuáles son sus dones, ni sus habilidades, ni sus talentos, ¿usted va a saber el día que se está aproximando su muerte? No. Entonces, si una cosa para nosotros es grave, es no conocer el día que Dios nos llame sin haber hecho su voluntad. ¿Cuántos saben que sin haber hecho la voluntad de Dios, si Dios nos llama a su presencia, vamos a tener problemas? Tomé un lugar, un espacio en esta tierra, me aproveché del oxígeno, del aire que Dios me proporciona, de toda la vida que Dios me dio, de los años que Dios me dio, pero nunca conocí ni hice su voluntad. Pregunto, ¿esa persona es salva? ¿Esa persona es salva? Dígame usted, respóndeme, ¿sí o no? Aquí lo acabamos de leer. Dice que el que no hace la voluntad de Dios no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hace mi voluntad? No todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos todo esto. ¿Y qué me declara el Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí. Te pregunto, si tú invocaste el nombre de Cristo, tú aparentemente aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, Señor, 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 pero nunca hiciste tu voluntad. Respóndeme usted, por favor, yo no te lo quiero decir. ¿Eres salvo? Vamos, dígalo sin miedo, diga, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesito hacer? Ser lleno, diga, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que entonces se haga la voluntad de Dios en mí, así como se hace en el reino de los cielos, que yo la pueda hacer también aquí en la tierra. Entonces, mire para acá, si usted no ha conocido la voluntad de Dios, es menester que a partir de este día usted comience a orar, póngase de rodillas. No importa los años que tenga, no importa, entra en el plan y propósito de Dios que se llama voluntad, y cuando llegue tu momento que Dios te llama a su presencia, le des cuenta de lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo, conforme a sus planes y propósitos, sea bueno o sea malo. Mira, todos, dice Pablo, tenemos que comparecer, tenemos que presentarnos delante del tribunal de Cristo, el bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. Todos tenemos que ir allí. ¿Para qué? Para darle cuenta. ¿De qué, pastor, tengo que darle cuenta? De lo que hicimos con lo que Él nos dio.
Nos jactamos del llamamiento, del talento, de las habilidades, de los dones. No te jactes de lo que tienes. Dime lo que hiciste con ellos. Pero todo lo que tú hiciste que esté dentro del marco de la voluntad de Dios. Porque yo tengo un ejemplo de una reunión de pastores, de un hombre muy reconocido en la ciudad, muy reconocido. Y ya estaba ya una persona mayor, y recuerdo que estábamos en una reunión de pastores, y dice, yo a la verdad pensé hacer muchas cosas buenas para el Señor. Me puse a hacer esto, hice esto, edifiqué esto, construí esto, hice todo aquello. Pero Dios nunca me dijo que lo hiciera. Pregunto, ¿vale la pena hacer grandes edificios, grandes obras fuera de la voluntad de Dios? ¿Vale la pena? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve eso? No te sirve absolutamente de nada. Eso es lo que la Biblia llama obras muertas. ¿Por qué obras muertas? Porque ahí jamás en la vida estuvo la voluntad de Dios. No, pero es bueno. No todo lo que es bueno te conviene. Todas las cosas te son lícitas, pero no todas las cosas te convienen. No es que Dios me dijo que hiciera una universidad. Dios te dijo que hiciera una universidad. No, es que me parece que es buena para toda la gente de la ciudad que venga a la universidad. Es una buena obra. Dios te dijo que lo hiciera. Puede ser una buena obra, pero si no está dentro del plan, proyecto, voluntad de Dios, se llama obra muerta. Porque todo lo que no procede de fe no es aprobado por Dios. Y todo lo que no es aprobado por Dios es pecado. Usted tiene que pedirle a Dios dirección para casarse con la persona, con quien usted se va a enamorar, con quien usted se va a casar, con quien usted va a compartir sus días, aún en la iglesia que usted se congrega, el trabajo donde usted desempeña sus labores cotidianas, la ciudad donde tú vas a vivir, el país que Dios escogió para ti, el plan y el propósito donde Dios quiere que lo cumpla. Usted no puede moverse por conveniencia. Porque no todas las cosas que nos convienen están dentro de la voluntad de Dios. Dijo Jesús, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Me escuchó? Vamos, diga conmigo, yo vine a esta tierra, en este tiempo, a este mundo, a esta generación, no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Ahora, ¿ya la conoces? Si no la conoces, ¿qué voy a hacer? Colosenses 1:9, llenarte. Dobla tu rodilla y llénate del conocimiento de la voluntad de Dios. Y si ya la conozco, prepárate. Porque otra cosa es conocerla y no prepararse. Si no conocerla y que Dios venga a buscarte, o Dios te llama a su presencia, o que el Señor venga a buscar a la iglesia, o que te llama a su presencia, y no hiciste la voluntad, está en problema. Otra cosa es que la conozcas y no te preparaste para desarrollarla. Cierro con este versículo bíblico. Busca conmigo. Lucas 12:47. Aquí ya cerramos. Nos vamos. Está hablando de la voluntad de Dios hoy, ¿no? Vamos. Lucas 12:47. ¿Qué dice ahí? Está poderoso este versículo bíblico. ¿Está listo? Dice, aquel siervo, vamos, diga, el servidor, el colaborador de Dios. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. ¿Conociendo qué? ¿Cuánto la conocen? Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mis amados, el tiempo se acorta. Todas las señales nos están hablando. Los huracanes te están hablando. Los terremotos te están hablando. Las catástrofes mundiales nos están hablando. Las guerras,
Los rumores de guerra nos están hablando. La violencia, la falta de amor sobre la humanidad nos está hablando. Todo lo que está a nuestro alrededor nos está hablando. ¿Sabe por qué todo eso nos está hablando? Porque Dios continuamente nos está hablando a través de su palabra y nosotros hacemos caso omiso. Hasta que Dios nos llame nuestra atención y nos quite de las distracciones de allá afuera de la corriente del mundo, en cual nosotros muchas veces vamos en la dirección equívoca, para que quitemos nuestra mirada y la levantemos y la pongamos en el cielo y miremos lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que comprendamos una sola cosa, que nuestra redención está más cerca, más cerca, más cerca que cuando creímos. Así que le dejo esto en su corazón. Llénate del conocimiento de su voluntad. Porque cuando yo estoy lleno del conocimiento de su voluntad, yo no voy a vender la iglesia por mi conveniencia. Yo voy a permanecer en ella por la voluntad de Dios, aunque no sea de mi agrado el lugar y el área que me ha tocado predicar. Pregunto, ¿habrá un área más sofocante y más desierta que la que le tocó predicar a Juan el Bautista? Dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea. ¿Dónde predicaba? ¿Acaso crees tú que sería bueno plantar una iglesia en un desierto? ¿Sería bueno? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque el desierto es sofocante, es candente, incómodo. No hay nadie. ¿A quién le voy a predicar? Pero escucha, no es bueno a nuestra óptica humana cuando lo analizamos con nuestra mente natural. Pero es buena, agradable y perfecta cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios. Porque dice que a pesar de que Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea, venían de todas partes bajo la tierra. Dice que de todas partes venían y eran bautizados por Juan el Bautista. Es decir, que cuando tú estás en la voluntad de Dios, aunque no sea de tu agrado, el respaldo de Dios siempre va a estar allí, así como nosotros lo vemos evidentemente en este lugar, aunque a nosotros muchas veces nos parezca lo contrario. Entra en la voluntad de Dios, aunque no te parezca muy conveniente, aunque te parezca desagradable, aunque te parezca que hay otros mejores lugares donde tú puedes desarrollar y hacer tu voluntad. Cuidado, cuidado. Porque vas a terminar, quieras o no quieras, haciendo su voluntad. Si estás en el propósito de Él, no seas como Jonás. Jonás, Dios lo mandó a Nínive. Y él dice, no lo voy a hacer. Y concluyó, tuvo que pasar por tantas tormentas. Tuvo que pasar por tantas vicisitudes. Tuvo que pasar por tantas situaciones desagradables. Yo no sé si él cuando estaba en el vientre del gran pez tenía esperanza de vida. Pero ¿sabe? Dice que allí, dentro del pez, donde no había ninguna esperanza de vida, es donde él reconoció que hay un Dios en el reino de los cielos y que hacer su voluntad es lo único que nos resta hacer. Por eso cuando fue vomitado comenzó a hacer lo que él no quería hacer para que Dios se manifestara de la manera que se manifestó. Aparentemente él pensó de que el ministerio de él había sido un fracaso porque Dios iba a destruir a Nínive. Pero donde hay arrepentimiento hay justificación y donde hay justificación no hay destrucción. Le damos gracias a Dios en esta noche por su palabra y por su presencia. Esperamos que lo que hemos dicho penetre a lo más profundo de tu corazón. No se pierdan estas charlas. Todos los viernes vamos a estar hablando de un tema diferente. Aquí todavía tenemos mucho que hablar. Vamos a conocer un poco más profundo acerca de la voluntad de Dios. Y así paulatinamente, cuando vamos asociándonos con su voluntad, nos vamos a ir asociando con su voz.
Y cuando nos asociamos con su voz, entonces le vamos a seguir. Seguir es hacer lo que Él quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Porque sus ovejas, los que se dejan pastorear, los que quieren obedecer a su pastor, dice, oyen su voz y le siguen, o sea, hacen su voluntad. Aunque yo quiera hacer muchas veces la mía y me parezca que hacer las cosas de Dios no es lo más factible ni es lo mejor para mí y yo la quiera modificar, no modifique absolutamente nada. Porque la voluntad de Dios tú no le puedes añadir, a la voluntad de Dios tú no le puedes quitar, porque está dentro del marco de la perfección de su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu presencia, gracias por hablarnos, y gracias por revelarte a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, porque nos hemos ahí quedado dando vuelta en nuestra zona de confort. Pero hoy queremos salir de ese ensimismamiento, de esa parálisis espiritual y comenzar a caminar como aquel hombre que estuvo 38 años allí en el estanque de Betesda, Señor, sin poderse mover, habiendo tanto milagro del otro lado. Allí estaba el ángel moviendo, el milagro estaba sucediendo, pero él estaba imposibilitado para poderlo, Señor, alcanzar. Pero qué bueno que cuando tuvo un encuentro contigo y conoció tu voluntad y tú te manifestaste, entonces, Señor, sin mucho esfuerzo, sin necesitar de nadie, sino solamente de ti, de tu amor, de tu voluntad y de tu misericordia, entonces pudo coger su lecho. Lo que nunca podía hacer, ahora lo comenzó a hacer. Ayúdanos, Señor. No podemos en nuestra propia fuerza. Pensamos que necesitamos a otro para que nos ayude a hacerlo. No, te necesitamos totalmente a ti. Ser lleno de tu voluntad, del conocimiento de tu voluntad, de la revelación de tu voluntad para poder hacer lo que nosotros humanamente no podemos, pero contigo todo lo podemos, porque tú nos das la fuerza. Te damos gracias en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.